Gracias, Señor, por tu iglesia, por tus hijos que están aquí en esta noche. Aleluya, ¿verdad? Quizá entre todas las batallas que hemos pasado en el día, entre todas las situaciones, quizá un día ajetreado, un día de situaciones quizás difíciles, pero el Señor ha permitido que estemos aquí en este lugar porque Él quiere que nosotros le escuchemos. Y precisamente el tema que ya estamos a casi más de la mitad del libro del expositor, y el tema es el estudio número 16 para todo aquel que tiene el expositor, el estudio bíblico número 16, y el tema es un tema sabroso, es un tema sumamente importante, es un tema, aleluya, para este tiempo. Amén. Y dice el tema: último llamado de Jesús a su iglesia. Último llamado de Jesús a su iglesia. Y la base bíblica está en Apocalipsis capítulo 3, versos del 1 al 22. Apocalipsis capítulo 3, verso del 1 al 22, que ahí es donde lo que se va a estar trabajando hoy es el mensaje de Cristo, ¿verdad? En Apocalipsis, dirigido a las 7 iglesias. Y vamos a estar trabajando, porque ya se trabajaron en el estudio número 15 las primeras 4 iglesias. Vamos a estar trabajando las últimas 3 iglesias, que son Sardis, creo que la otra es Filadelfia y Laodicea. Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y fíjese, hermano, que esto es una palabra que, a pesar de que tuvo tiempo histórico, o sea, el mensaje de Dios específicamente, literalmente a las iglesias, también tiene un mensaje simbólico, que es la aplicación que le damos según los tiempos de la iglesia, según las temporadas de la iglesia, pero también tiene una aplicación a este tiempo, ¿sabes? Una aplicación. Por eso que yo digo que esta palabra que vamos a estar trabajando hoy es una palabra para todos los tiempos. Amén. Es una palabra para todos los tiempos. Y fíjate, vamos a concentrarnos en ese tema que dice: último llamado de Jesús a la iglesia, a su iglesia. Escuche bien cómo lo dice: último llamado de Jesús a su iglesia. Quiere decir que este último llamado tiene una intención. Es un llamado de Jesús ¿a qué? A un recogimiento espiritual. Tiene que haber en medio de la iglesia de este último tiempo un recogimiento espiritual. Es un llamado soberano de Dios a la iglesia, un llamado como de trompeta que el Señor le está haciendo a la iglesia. Por eso dice último llamado, de aviso. Amén. Último llamado directamente de Jesús a su iglesia. Por lo tanto, es un llamado crucial. Es un llamado que tiene una importancia tan necesaria, y que el creyente de hoy debe de abrazar ese llamado, debe de responder a ese llamado. Aleluya. Mi alma te adora, Señor. ¿Por qué? Porque es un llamado para poner a la luz lo que somos y revelar, escucha bien las palabras que estoy utilizando, para poner a la luz lo que somos y revelar lo que debemos de ser corporativamente. Lo repito para poder explicarlo: poner a la luz lo que somos. Ahí te habla de la condición, porque cuando
Jesucristo le da la revelación a Juan el teólogo, le habla de las 7 iglesias, y cuando se dirige a las 7 iglesias, a cada una en particular, a la mayoría de ellas tuvo un señalamiento, y ese señalamiento era para revelar su condición, lo que somos, y para la misma vez revelar lo que debemos ser. O sea, que ese propósito es revelarte, mira, esta es el área donde tú te encuentras, esa es tu condición como iglesia. Después vamos a ir detallando a cada una de ellas. Esta es tu condición como iglesia, lo que tú eres actualmente. Pero esto que está aquí es lo que yo quiero que tú seas. Por lo tanto, es un mensaje para poner en luz, porque la luz es lo que revela todo. Todo lo que está en oscuridad, la luz es la que está encargada de aparecerse para revelarlo. Por lo tanto, cualquier cosa que se encuentre en oscuridad, si llega a la luz, es descubierta, es revelada. Por lo tanto, ponen descubierto mi condición para entonces revelarme, quitarme el velo, para mostrarme lo que yo debo de ser. Amén. Por lo tanto, es un llamado crucial a la iglesia. ¿Y por qué digo corporativamente? Porque cuando Jesús, ¿sabes? Cuando Jesús se revela, porque el Apocalipsis bien lo dice, es la revelación de Jesús, de Jesucristo. Cuando Él se revela, no se revela a un individuo en específico, se revela a un cuerpo, a la iglesia. El mensaje, y fíjate que el mensaje no va directamente a la iglesia, va directamente al ángel de la iglesia. ¿Ven? El ángel, en el capítulo 2 y el capítulo 3, que trabajan el mensaje a las 7 iglesias, esos mensajes, Dios, o sea, Jesucristo le encarga a Juan que le escriba al ángel. Escribe al ángel de Efeso, escribe al ángel de Pérgamo, escribe al ángel de Sardis, ¿verdad? Y el ángel que representaba, el pastor de esa congregación, el pastor de esa iglesia. Por lo tanto, esta amonestación de Dios para nosotros no lo podemos tomar a modo personal, sino cómo vamos a funcionar nosotros corporativamente. ¿Qué es lo que se supone que la iglesia refleje y qué es lo que está reflejando? Porque esa era la problemática. Porque no, vuelvo y digo, Cristo no estaba hablando de un individuo, estaba hablando de un cuerpo. No había problemas con un individuo, había problemas con un cuerpo. Lo que estaba deficiente no era quizás un individuo, eran muchos individuos que componían un cuerpo. Por lo tanto, para yo ser acepto ante los ojos de Dios y verme como un modelo, como la iglesia de Filadelfia, que es uno de los modelos, hay dos, Filadelfia, que es uno de los modelos que agradan a Dios, para yo verme así, tiene que estar el cuerpo unido entre sí, como muchas coyunturas, como dice unido por sus coyunturas, para ser un pueblo santo. Ve que la palabra no tiene contradicciones. Lo que te dice en Apocalipsis te lo confirma en Corintios, te lo confirma en Génesis. ¿Sabes? Porque no son muchos mensajes, es un solo mensaje. Amén. ¿Y cuál es el llamado? El llamado es a reafirmar y confirmar nuestra fe. Ese es el llamado que estas cartas le están haciendo a la iglesia de este tiempo, o que Jesús, porque eso es lo que dice el tema. Vamos a basarnos en el tema, porque fíjese que el tema pasado era un diagnóstico de Cristo a la iglesia, a su iglesia, y el de hoy es último llamado de Jesús a su iglesia. Y ese es el llamado de reafirmar
y confirmar lo que yo he creído, lo que yo he recibido. Porque yo no puedo profesar una cosa y vivir de acuerdo a otras. O sea que lo que yo digo y lo que yo hago deben de estar juntamente a la par, deben de ser un mismo mensaje. Porque cuando yo digo una cosa y hago otra, estoy enviando un mensaje doble, un mensaje dual. Por eso es que el mundo quizás no nos recibe, porque lo que está viendo la iglesia es una iglesia tibia. Porque la iglesia tibia es la iglesia que se está manifestando en este tiempo según la aplicación simbólica, que es la Odisea. O sea, y muchas veces por eso, hay muchas razones por las cuales el hombre no viene a Cristo, pero una de ellas es por el modelo. Y por eso es que comienza con nosotros. Apocalipsis comienza la iglesia porque somos el reflejo de Cristo. Y sí, la humanidad tiene la responsabilidad de aceptar o rechazar. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de dar un testimonio como iglesia. Y de que las personas vean a Cristo en nosotros. Nosotros no podemos dejar llevar de que la persona acepte o niegue. Ese no es nuestro problema. Nuestro problema es que seamos iglesia. Que seamos lo que Cristo quiere que seamos. Sí, Señor. Es lo que está detallando en las cartas. Tienes esta condición, remédialo así. Tienes esto, remédialo así. Y siempre le dice, si no, esto es lo que te va a ocurrir. Y si no, esto es lo que te va a ocurrir. Y por eso. Eso es así. Y esto que iba a decir, lo iba a dejar para después, pero como lo tocaste ahora, lo decimos ahora. Que nunca en el mensaje de las 7 iglesias hubo una condenación total, sino que hubo una oportunidad de arrepentimiento. ¿Qué nos enseña esto? Que no importa cuán baja sea la condición de la iglesia, mientras estemos en el periodo de gracia y en el oportuno socorro, hay tiempo de arreglar nuestra vida con el Señor. Entonces le dice a Éfeso, arrepiéntete. O sea, siempre el Señor da la oportunidad de arrepentir. Siempre, en su amor y en su misericordia. Siempre Él conoce que somos débiles, que fallamos. Siempre da la oportunidad de arrepentir. Pero la verdad, tenemos que reconocer esa condición. Hacer como Él dice, haz esto y ya, ¿sabes? Sigue. Tenemos que tener cuidado con eso también. No es abusar de esa gracia. Sino es que tenemos sí la oportunidad de arrepentirnos. Pero es que hay momentos en que tenemos que fortalecer. Por eso le ocurrió a estas iglesias. Porque las dos que no fueron condenadas eran pobres, eran débiles, pasaban por situaciones también. Pero aún así le dio un mensaje. Y eran fieles. Les digo, no tengo nada en contra de ustedes. Solo 2 de 7. Porque siempre da ejemplo de un remanente pequeño. Siempre da ejemplo que hay de 7 solo. Y aquí y Filadelfia. Eso es así. Reafirmar y confirmar nuestra fe. Gloria sea el nombre del Señor. Una de las cosas que dijiste es que reflejemos a Cristo. Y hay algo que nos enseña la Escritura y lo toca aquí en lo que estamos estudiando. El tema que estamos estudiando dice un llamado de Jesús a su iglesia. Si es su iglesia es porque la iglesia es de Cristo, le pertenece, nosotros le pertenecemos a Cristo. Fuimos comprados con un alto precio, fuimos rescatados de la esclavitud del pecado y fuimos trasladados a la gloria de su amado Hijo. Mira, y eso lo confirma en Mateo 16, 18. Y dice, y yo también te digo, eso es Jesús hablándole a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por eso es que me gusta el tema, porque el tema va de acuerdo con lo que dice la Biblia, que es último llamado de Jesús a su iglesia, porque es la iglesia de Cristo. ¿Ve?
y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero hay algo que nos revela la palabra, que no solamente somos de Cristo, sino que somos uno con Cristo. No solamente somos de Cristo, le pertenecemos a Él, sino que también somos uno con Él. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Eso es lo que dice la Escritura. Y lo confirma en muchos textos. Uno de ellos, traté de buscar otro, pero hermano, este fue el que conté. Y cuando lo lea, van a saber por qué. Dice, porque el marido es la cabeza de la mujer. Sofía no dijo eso, Sofía dijo que somos nosotras. Mira, ahorita sí, Sofía me está diciendo que ella y la mamá eran las jefas de la casa. Pues están pervirtiendo el orden. Es sabio que digas amén. No, hermano, vamos a la lección. Lo que sucede es que eso tiene una connotación histórica basado en el principio cuando Dios crea al primer hombre, no diciendo que era hombre masculino como tal, sí, lo definía un sexo, pero Dios crea primeramente un Adán, una raza. Adán, hombre, y de ahí se basa entonces de coger la costilla de Adán para crear su ayuda idónea, que era Eva, para entonces establecer que en la cabeza, y hay otro pasaje que lo voy a buscar luego, que describe que Adán fue creado primero y luego Eva. Hay otro en las epístolas de Pablo, hay un pasaje que describe eso, pero no es porque sea la dominación sobre la mujer, sino que debe ser lo supremo sobre la raza humana, o sea, el hombre como tal. Adán quiere decir hombre, y hombre, la connotación histórica quiere decir tanto hombre como mujer, ser humano, vamos a poner el ser humano. Entonces, como fue creado el sexo masculino en primera instancia, pues de ahí es que se basa que debe ser la cabeza de la otra parte que crea Dios. Sí, porque ese es el orden. Ese es el orden. El primer Timoteo. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Amén. A eso que se basa. No Pero porque domine, tenga que dominar. No oprimir. Lo que va tocante a la enseñanza es esto, mis hermanos. Dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y a lo que voy, no se puede separar el cuerpo de la cabeza si queremos tener algo completo, ¿verdad? Si la cabeza piensa una cosa y el cuerpo hace otra, no hay esa armonía, esa unidad, ¿tú entiendes? Por eso es que somos uno con Cristo, y por eso es que el mensaje fue corporativamente, como les dije al principio, ¿verdad? Es un mensaje corporativo, porque Él es la cabeza, Él es el que dicta nuestro camino, y nosotros somos los ejecutores. Nosotros nos movemos como Dios en la tierra, no que somos Dios, nos movemos como Dios en la tierra, porque estamos haciendo una gestión divina, estamos gestionando el propósito eterno de Dios, porque Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos homologados con Él, somos uno mismo. Por eso es que la oración de Jesús le decía, Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno.
Y esa es la idea, no se puede separar la cabeza del cuerpo. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Y cuál es la idea del Señor con esto? Ahora vamos a la misión. Lo que estaba visualizando Cristo con la iglesia, a la misma iglesia que le habló en Apocalipsis, porque aunque eran 7 congregaciones, era una iglesia. Pues nosotros decimos coloquialmente el mensaje a las 7 iglesias, pero lo correcto es que se diga el mensaje a la iglesia, porque son 7 congregaciones que necesitaban un mensaje directo del Señor. Amén. ¿Y cuál es la idea de Dios con respecto a la iglesia? Es que la iglesia tenga una participación activa con Cristo para consumar el propósito. Tiene que haber una participación activa de la iglesia en conjunto con Cristo. Si tú trabajas por tu cuenta, tú estás fuera del orden. Si tú trabajas para tus propias aspiraciones ministeriales, tú estás trabajando fuera de orden. Porque así hay muchas personas que tienen sus propias agendas ministeriales. Pero ¿qué pasa? Que somos un cuerpo. Y hay un pastor en cada congregación. Hay un orden eclesiástico. Hay una dirección. ¿Ves? Es una iglesia con orden. Cuando hay una estructura, pues nosotros debemos de trabajar en base a esa estructura. Porque si no, somos un miembro quebrado. Como algunas de las iglesias que están representadas aquí. Eran iglesias que estaban quebradas. Estaban con sus miembros dislocados, partidos, que no estaban trabajando según la función. Amén. Pues esa es la idea, que nosotros trabajemos activamente, aleluya, con Cristo para consumar el propósito. Por tal razón, a Cristo le urge que el creyente individual se mantenga firme en la fe. Es una urgencia de Dios, porque Cristo quiere mover su propósito. ¿Cuál es su propósito? Que su palabra llegue hasta los fines de la tierra. Que la gente se entere de que hay una redención. Que la gente se entere de que ya han sido inscritos en el libro de la vida. Eso es lo que dice la Biblia. Que los que no fueron hallados inscritos en el libro de la vida, su nombre fue borrado. Y si fue borrado, porque estaba inscrito. Por lo tanto, el nombre de todo el mundo está escrito. Pero cuando Él pase lista y vea que tú no estás en la condición y que no aceptaste los términos del pacto, Él borra su nombre. Porque eso es lo que dice Apocalipsis, que va a ser borrado de la lista. Su nombre será borrado. Yo creo que en una de las iglesias, no sé, a lo mejor lo vamos a tocar, que dice que quitaré su nombre del libro de la vida. Por lo tanto, porque Cristo murió por el mundo, por lo tanto, todos fueron cubiertos, pero no se han enterado que para poder participar de ese pacto, tienen que aceptar al dador del pacto, a Cristo. Porque Él es el puente. ¿Cómo tú vas a pasar si quieres pasar por el abismo? No vas a pasar, porque hay un abismo, hay un gran abismo para nosotros alcanzar la salvación al Padre. Hay un gran abismo que causó el pecado cuando se introdujo. Y ese abismo es necesario que tú puedas pasar por un puente que se hizo, que se llama Jesucristo, que se llama la cruz del pacto. Por eso es que cuando Pablo fue a los Corintios, no fue con excelencia de palabra como ellos esperaban, porque ellos buscaban sabiduría y los griegos
Y eso estaba en tendencia, la sabiduría, la filosofía. Pero él no. Él fue con un propósito de predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Mira qué sencillo. ¿Para qué? Para que la gente se enterara de que en Él habían sido salvos. Y que para poder alcanzar ese premio tenían que aceptarlo, abrazarlo, unirse a Él, ser homologados con Cristo. Aleluya. Por lo tanto, el mensaje a las 7 iglesias tiene una intención divina. ¿Cuál es esa intención? Son 4 puntos que tiene esa intención, que es identificar, recuperar, mantener y reproducir. Identificar, recuperar, mantener y reproducir. ¿Identificar qué? Identificar el diseño original. Y para eso Él nos deja un modelo de iglesia, que en este caso, en la lectura que vamos a leer hoy, ese ejemplo es Filadelfia. Filadelfia es un ejemplo de lo que verdaderamente es el diseño original para la iglesia de Cristo, para la iglesia de hoy. Aleluya. Por lo tanto, nosotros debemos identificarlo. ¿Cuál es el diseño? ¿Cómo se movían? ¿Cómo lo hacían? ¿Qué hacían? ¿Cómo lo practicaban? Una vez tú lo identificas, tienes que recuperar el modelo, el prototipo, porque Filadelfia es un prototipo de lo que Cristo quiere en la iglesia, ¿verdad? Recuperar ese diseño. ¿Sabes? Nosotros debemos de recuperarlo. Por eso era el mensaje al ángel de la iglesia, porque habían iglesias que habían perdido el diseño, tenían que volver a identificarlo y recuperarlo. El llamado era a recuperarlo, recuperar el diseño de Dios para la iglesia corporativamente, no individualmente. Corporativamente. Amén. Luego que lo recuperas, es mantener. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en este mundo, que la Biblia lo llama las corrientes de este mundo, que golpean a la iglesia de tiempo en tiempo. Las corrientes de este mundo, de este siglo, nos golpean. Y si estamos vulnerables, podemos olvidar cuál es el origen. Nos pueden seducir esas corrientes, porque eso, el propósito de las corrientes de este siglo es seducir a la iglesia para quitar su mirada, como lo está haciendo el enemigo en muchas iglesias. Por eso que la iglesia de este tiempo representada es una iglesia que tiene mucha batalla, que tiene que ejercer mucha presión, mucha fuerza para mantener. Por eso quizá la Biblia no usa esa palabra, pero usa la palabra perseverar. Por eso es que a Filadelfia, aunque no le dio no tuvo ningún reproche, pero sí le dijo que perseverara, que se mantuviera. Porque el hecho de que tú estés haciendo las cosas bien no quiere decir que no estés corriendo peligro. ¿Ves? Porque aún cuando nosotros estamos haciendo las cosas rectamente es cuando más peligro corremos. Porque hay un enemigo que acecha, que gobierna en las tinieblas, que aunque su reino fue suprimido, su naturaleza es el diablo, ser opositor. Él se opone a todo lo que se llama a Dios, a todo lo que le rinde culto a Dios, a todo aquel hombre que cuando él lo mira, él lo ve pintado de rojo por la sangre del cordero inmolado.
Él detesta el color de la sangre de Cristo en los hijos de Dios. Cuando Él te mira y ve que tú estás limpio, lavado, con esa sangre que purifica el alma, que nos limpia de todo pecado, que nos cambia de posición, de una condición detestable a una condición agradable ante los ojos de Dios. Y Él no quiere que Dios te vea así. Porque cuando Dios el Padre echa su mirada hacia abajo, hacia el mundo, Él te reconoce. Tú no tienes a Cristo, te reconoce como enemigo, como condenado. Porque hay un juicio que fue dado, que todos quedaron destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando el Padre mira hacia el mundo, echa un vistazo hacia el mundo, aquellos que no tienen ese color rojo de la sangre del pacto eterno, los ve como condenados. ¿Ve? Y eso es lo que está persiguiendo Satanás, la serpiente antigua. Satanás lo que persigue es que la iglesia se debilite en el tiempo. Satanás persigue el propósito de que la iglesia se debilite a tal grado que no pueda representar o resplandecer como luminares en el mundo, como lo establece la palabra. Por lo tanto, nos quedamos en mantener. Tú tienes que mantener ese diseño, aunque se haga difícil. A todos se nos hace difícil. Aún yo, después quizás de esta enseñanza, a lo mejor cuando llegue a casa, tengo mis batallas espirituales. Y se lo digo porque mi esposa, que me conoce, sabe que yo tenía una batalla para hoy estar aquí. Y hasta lloré para poder estar hoy aquí haciendo la obra del Señor y lo que el Señor me ha mandado a hacer. Porque el enemigo pone temor, pone miedo, pone sombras en tu camino para que tú no logres asirte de aquello por lo cual fuiste asido. Para que tú no... Él es un mentiroso. Él te miente a tal grado que tú te crees sus mentiras. Te dice que no puedes lograrlo. Y yo sé que esto no es una predicación, pero es parte del tema porque es el último llamado de Jesús a su iglesia. Y estas cosas nosotros debemos de abrazarlas, de entenderlas. Porque, mi hermano, no estamos en un tiempo como los tiempos de la Reforma, estamos en un tiempo determinante, crucial. Cuando se dice crucial, es que, mi hermano, hay que atender, hay que darle importancia. Así que a veces vemos muchas cosas y decimos, wow, que mucha bendición. Pero los tiempos de bonanza fueron hace muchos siglos. Porque los tiempos de bonanza no están ya desde Salomón. Esos fueron los tiempos de bonanza de la iglesia. Porque desde que la iglesia comenzó, en ningún momento tuvo tiempos de bonanza. Todo el tiempo fue persecución. Y aunque tenían todo en común, que por eso es que era tan difícil de detener, a pesar de que era perseguida, como estaban en común en todo, no tan solo en lo material, porque sí tenían todo en común en lo material. Trabajaban también, corporativamente. pero en lo espiritual, aunque tenían diferencias, estaban unidos. Por eso es que se le hacía tan difícil al enemigo destruir la iglesia. Porque había una palabra de Dios sobre la iglesia, había una promesa de que nada iba a detenerla. Pero la responsabilidad de la iglesia primitiva la cumplió, que era mantenerse firme, mantener la fe activa, y hasta morían por Cristo, ¿verdad? Esa era su fe. Nosotros como iglesia tenemos que entender que este último llamado, ¿por qué es a la iglesia? Porque Satanás no le va a hacer la guerra a lo que le pertenece a él. Y eso lo tenemos que entender como iglesia. Porque él nos odia y nos hace la guerra tanto, porque él quiere que regresemos a ser parte de las garras de la condenación. Y por eso es que es la guerra tan y tan fuerte a nosotros. Porque él quiere que regresemos a sus garras. Él no le hace guerra porque es de él ya, lo que es de él es de él, punto y se acabó. Pero la guerra es a nosotros porque quiere que regresemos y reparemos
la vida del pasado, a la condenación. y que le demos la espalda a Dios como Él hizo. Por eso es que es la guerra tan fuerte, y eso lo tenemos que entender como iglesia. Que por eso es que sufrimos esa parte. Esas guerras espirituales son por eso mismo, porque Él quiere que deslicemos al pasado. Esa es la realidad. Por eso es que la guerra es a la iglesia. La guerra entre la luz y las tinieblas. Por eso es que el Señor dijo que Satanás no se echa fuera él mismo. Él no le hace guerra a lo que es de él, que es tiniebla. Porque la tiniebla ya es tiniebla. Él le hace la guerra a lo que es luz, para que deje de ser luz. Aleluya. Esa es la realidad. Sí, Señor, muchas gracias por esa aportación. Y el texto audio que no lo leí. Ajá. Como dijo el hermano, él no le hace guerra a lo suyo, pero sí, él trata de que el Señor no se lo vaya a quitar. Porque muchas veces hay personas que han venido a los caminos del Señor y han tenido muchas guerras para poder venir. Por eso, porque el enemigo trata de que no, le mete cosas en la mente y todo eso, y para aquí para allá, y trata de no perderlo. Y él le hace guerra a esas personas que no le sirve al Señor para que le sirva al Señor. Muy cierto, y realmente es una guerra espiritual. Es espiritual. Y bien lo dice la Escritura. Hay de los moradores de la tierra y de la mar, porque Satanás el diablo ha descendido con su ira en su máxima expresión, con una ira infernal, porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Sabe? Él no vino como, no está trabajando con la humanidad como trabajaba en los días antes de Cristo, porque dice que desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y por qué? Porque cuando se activó, cuando se introdujo el primogénito de la creación en la tierra, también se activó el enemigo de las almas. Y dijo, espérate, ¿no? Y se opuso en contra del propósito eterno. ¿Por qué? Porque se acordó de la profecía en Génesis 3.15. ¿Qué dice Génesis 3.15? Lo iba a parafrasear, pero se me olvidó. Vamos a buscarlo. Génesis 3.15. Ya mismo vamos a la iglesia, Génesis 3.15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso es así. Esa es la profecía de Jesucristo, cuando se le hace la promesa de que de la simiente de la mujer iba a salir uno que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Parece que se acordó de eso y dijo, espérate, yo voy a descender con todo lo que tengo, con todo lo que tengo. Por eso es que le hizo la vida imposible a Jesucristo. Claro, y a nosotros, porque dice que nos herirá en el calcañar. ¿Y qué somos nosotros? ¿Qué es el calcañar? Parte del cuerpo. ¿Qué somos nosotros? El cuerpo de Cristo. Tú le herirás en el calcañar, o sea que la serpiente nos va a herir en el calcañar. ¿Qué quiere decir eso? Que nos va a poner tropiezo. Y entonces, a tratar de que se Mire, en el calcañar para tratar de yo tumbar. Yo realmente yo no le doy gloria al enemigo de ninguna manera, pero cuando lo tengo que mencionar lo menciono, y realmente el enemigo de las almas ha descendido con su ira para que nosotros nos alejemos del propósito divino, de ese modelo, de ese diseño, aleluya, que queremos reproducir, porque me quedé en mantener, y mira lo que dice el texto áureo: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, o sea, que es parte
de esos 4 puntos que yo les expliqué. Identificar, recuperar, mantener y reproducir. He aquí vengo pronto, retén lo que tienes, manténlo, para que ninguno tome tu corona. Después que tú mantienes el diseño dentro de la congregación, que haya armonía entre los hermanos, que seamos de agrado ante los ojos de Dios, ¿verdad? Que haya esa coinonía de los santos, aleluya, esa mutua edificación, porque ¿para qué son los dones en el cuerpo? No es porque unos son más grandes que otros, no es porque los dones que se han repartido a la iglesia son para la edificación. O sea, y la edificación habla del reproducir, que esto que yo recibí, yo lo pueda reproducir, que eso que me fue entregado, yo lo pueda multiplicar. Por eso es que dice que en la iglesia primitiva se seguían añadiendo al cuerpo los que habían de ser salvos, porque había un modelo de reproducción. Porque cuando Dios plantó al hombre en el huerto de Edén, lo primero que le dijo: fructificaos y multiplicaos. ¿Por qué? Porque eso está en el sentir de Dios, que la vida que Él depositó en nosotros podamos reproducirla. Aleluya. Es un modelo de reproducción que está integrado en la mente de Dios y en su propósito, y que por más que tú trates de separarlo de su naturaleza, no lo vas a poder hacer, porque Dios es un Dios de multiplicación. No hay manera de cambiar eso. Por eso es que cuando Dios plantó al hombre, lo que quería era que reprodujera, que se reprodujera, que esa vida siguiera pasando y pasando de generación en generación, y que el ADN de Dios se mantuviera. Amén. Aleluya. Pues eso es lo que nosotros hacemos con la evangelización. La evangelización es la manera de nosotros reproducirlo. ¿Por qué? Porque es el mensaje. ¿Qué significa mensaje? La semilla. ¿Con qué lo compara la Biblia? Semilla. ¿Y qué significa semilla? Semen. Busqué la palabra, significa semen, que es para reproducirse. Semilla. Y es la semilla de Dios en el hombre. Es la semilla de Dios en el hombre. Porque Dios quiere que este mensaje se siga proliferando. Aleluya. Y que la gente venga a los pies de Jesucristo. Esa es la misión de la iglesia. Y no nos podemos cansar. No podemos desmayar en la misión. Amén. Vamos al desarrollo rapidito. Nos queda algunos minutos todavía, ¿verdad? Apocalipsis 3, del 1 al 3. Algún voluntario que lo quiera leer y compartirlo con nosotros. Nuestra hermana Evelyn, fuerte, alto. Escribe a la gente de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.
Poderoso, poderoso, poderoso. Ese es el mensaje de la iglesia a Sardis. A Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. O sea, es Jesucristo el que está directamente hablando. O sea, Jesucristo está haciendo una inspección de esta iglesia. Está profundizando, escudriñando en lo más profundo de esta iglesia que estaba medio muerta. Medio muerta. Y le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Por eso es que yo digo que aunque esta palabra tuvo un tiempo histórico, tuvo un tiempo simbólico, tiene un tiempo actual. ¿Por qué? Porque tocante a nosotros, lo que a nosotros nos interesa saber es cómo aplica esta palabra en lo que estamos viviendo hoy. Y lo estamos viendo. Que hay gente que se autoproclaman como hijos de Dios y que tienen una apariencia de piedad, pero aquel que escudriña los espíritus en su intimidad conoce lo que verdaderamente hay en su interior. Se proyectan una gloria, quizás tienen ministerios exitosos, y eso yo tampoco lo condeno, porque hay gente que Dios está usando. Hay gente que Dios está usando, y el que no quiera dejarse usar por Dios, pues Dios va a levantar gente. Dios va a levantar gente. ¿Tú entiendes? ¿Por qué? Porque hay algo que no se detiene, y es la obra del Señor. A mí, yo nunca he estado de acuerdo cuando dice que la iglesia del Señor está muerta. Jamás. Es la iglesia de Dios. Es la iglesia. ¿Quién le dio vida? O sea, si Cristo vivió, dice que la muerte no actúa más en Él. La muerte no se enseñoreará más de nosotros. Por lo tanto, no puede haber rastro de muerte en nosotros. Sino que nosotros... En comparación a la iglesia con un cementerio, imagínense hasta dónde pueda llegar una falta de respeto tan grande hacia la iglesia de Cristo. Simbólicamente estamos hablando de un periodo de lo que ocurrió en la historia en esta iglesia que Dios, Cristo le está escribiendo, que es la iglesia de Sardis, ¿verdad? Esto conlleva en unos siglos entre el 16, 17 y 18, que fueron los siglos de la iglesia reformada. Después de la iglesia perseguida. Después de la iglesia perseguida, la iglesia reformada surge a base de una iglesia que decía que estaba viva, pero verdaderamente no tenía ningún valor para Jesucristo. Ese es el periodo que está sufriendo esta iglesia, este periodo, el periodo de reforma, que surge en base a lo que estamos leyendo aquí simbólicamente. Es una iglesia que decía que tenía poder, tenía todo. De hecho, tenía poder en la tierra, tenía poder. Sí, era el imperio romano que tenía su poder, o sea, ya en Europa, su poder de hacer y deshacer, porque entonces tenía sus monasterios, tenían sus monjes, las cuales compartían una creencia, las cuales estaban erróneas, y por eso escondían la Biblia de la gente. Exacto. Porque ellos tenían el control. Ellos usaban la Biblia para controlar las mentes. Entonces, pues, tiene que surgir una iglesia reformada en base de aquellos reformadores de decir, espérate, ustedes están muertos verdaderamente porque están hablando y están enseñando una cosa que ustedes creen que vive la iglesia, pero verdaderamente están muertos. Fíjense, por eso es que dice que yo conozco tus obras, ustedes las palabras de Jesucristo para ese tiempo, que tú tienes nombre de que vives, pero verdaderamente estás muerta. O sea, básicamente eso es lo que ya pasó ese tiempo histórico en la ahora
como vamos a ver ya mismo, es la Odisea, la cual es otro tiempo razonable en la historia que estamos viviendo. Bueno, es que ella todavía tenía esa apariencia de rica por las rutas comerciales que la rodeaban. Claro, ¿no? Y era algo que, acuérdate que siempre, por eso es que la Biblia en Romanos 12 dice que no nos podemos conformar a este siglo, sino renovar nuestro entendimiento para comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué sucede? Que las cosas, costumbres externas de nuestras culturas se impregnan en la iglesia, y es algo que nosotros no podemos permitir, porque ¿qué hacen? Malforman el diseño. Amén. Nuestro hermano Gaby, te iba a decir algo, ¿verdad? No, eso es que ellos lo que hacían era que pretendían tener algo, pero en realidad lo carecían. Por eso es que el Señor le está diciendo, ante mis ojos, que yo veo todo, pretende ser alguien que no es, está aparentando. Eso es lo que ellos eran, es una apariencia de ser una iglesia de Cristo, y no lo eran. Tristemente ya habían decaído y ya dejaron de ser ante los ojos del Señor lo que debía ser una iglesia en ese tiempo. Por eso indica Jesucristo en el segundo versículo, casi al final dice que porque no he hallado tus obras perfectas delante del Padre, que es de Dios. Y ahí sigue dándole sus advertencias. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, que ellos escucharon muy bien sobre la doctrina verdadera y la verdadera palabra. Pero guarda y arrepiente, pues no, si no velas, vendré sobre ti como ladrón. La advertencia es esa. Y no sabrás que a qué hora vendré sobre ti. Por eso vuelvo y reitero que resurge en un tiempo de la reforma del siglo XVII, siglo XVIII más o menos, que está escribiéndole a ese tiempo Pablo, o sea, Juan en su escritura, en la revelación, está escribiéndole a ese tiempo que venía. Y vino y pasó ese tiempo. Porque esa iglesia verdaderamente en su tiempo estaba pasando por esos caos. Pasó de eso después que se reformó. Después de la reforma. Antes de la reforma, por eso es que tuvo que venir la reforma, para establecer que verdaderamente esa iglesia... Sí, porque así es que yo lo entiendo. Yo entiendo que había corrupción en la iglesia imperial, que era una iglesia que dominaba, la iglesia que oprimía. Y por causa de esa corrupción vino la palabra. Y que decía tener la verdad. Tenía el nombre de que vivían, pero estaban muertos. Sí, el ejemplo que trasciende es ese. Vendré a ti como ladrón, que es lo que el Señor dijo en Mateo. O sea, corría peligro, si trasciende a nuestro tiempo, quedarse en el arrebatamiento de la iglesia, porque no tenía obras que eran ya dignas de estar ante los ojos de Dios. Entonces, corre el peligro de que si yo vengo, te quedo. El que reformó fue Lutero, ¿verdad? Sí. Pues Lutero y otros más. Otros más, pero él fue, obviamente, habían otros reformadores que ya estaban tanteando en lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué pasó con esa gente? Que ellos identificaron el diseño, recuperaron el diseño, mantuvieron el diseño y lo reproducieron. ¿Por qué? Porque, por eso mismo, porque las costumbres del mundo tienen la tendencia de ahogar a la iglesia. Y la iglesia tiene una cultura distinta a la cultura, aleluya, que hay en el mundo, porque nosotros no somos del mundo. Por lo tanto, si nuestra ciudadanía no está en este lugar, nosotros tenemos una cultura distinta, una cultura diferente que proviene de lo alto. Y nosotros debemos de ser guardianes de la doctrina, que era el trabajo de los apóstoles. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese periodo? Que como los apóstoles fueron mártires, ya estaban ausentes, los que tenían la doctrina, los que llevaban el mensaje, estaban levantándose otra mentalidad. Y la cultura estaba influenciando a esa iglesia. ¿Ves? Y se desprendieron verdaderamente del modelo y el diseño de Dios. Y eso ha pasado generación tras generación tras generación.
Tanto así que hoy en día se le llama la iglesia a esto que está aquí. Y no podemos sacarlo de nuestro vocabulario. ¿Por qué? Porque lo venimos arrastrando desde Constantino. Porque Constantino cambió el modelo de los apóstoles, que era yo soy iglesia, a entonces ir a la iglesia. Y la iglesia pasó de ser un grupo o un cuerpo de personas a ser un lugar. O sea, un lugar específico, un templo. ¿Okay? Y son cosas que nosotros quizás las vemos inofensivas, pero son un atentado en contra del diseño de Dios. Nosotros nos reunimos en la casa de adoración para adorar al Señor, pero la eclesía es un cuerpo, somos nosotros. Amén. Dice, acuérdate pues que has recibido y oído y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Por eso es que es un mensaje para todos los tiempos, porque Cristo nos ha manifestado, la iglesia no ha sido levantada, pero si nosotros no velamos, vendrá como ladrón y nosotros no nos vamos a dar cuenta. Amén. Del 7 al 9. Alguien que lo quiera compartir con nosotros. Escribe a la gente de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos el modelo de la iglesia que Dios desea que seamos. El modelo de la iglesia que Cristo desea que seamos. Mira cómo le dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. ¿Yo voy a decir algo? En Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ahí habla de la autoridad que tiene el Cristo. ¿Sabe? Que sobre él no existe ninguna autoridad. Para que nosotros identifiquemos lo que nos ha sido dado. Porque primero te habla de ese personaje que tiene la llave. Ese personaje que tiene la llave, cuando habla de llave, habla de autoridad. Yo soy el que tengo la llave. Yo soy el que puedo abrir, el que puedo cerrar. ¿Entiendes? Ese personaje es Cristo. Y mira lo que dice, porque esas llaves Él las tiene con una intención. Escuche, lea y atienda bien, escuche esto. Dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. O sea que el Cristo nos ha abierto una puerta. Y esa puerta que el Cristo nos abrió a nosotros, dice, la cual nadie puede cerrar. ¿Y por qué nosotros a veces nos sentimos derrotados? Porque pensamos que el enemigo está acabando con nosotros. ¿Entiendes? A veces habemos cristianos así, que nos echamos a llorar deprimidos. ¿Entiendes? Desarmados. Desanimado. Yo me he sentido hasta que
pienso que si en esos momentos o en esos días viene el Señor, me pensaba quedar, me iba a quedar. ¿Por qué sucede esto? Porque todavía no sabemos o no aplicamos la palabra. Que la palabra dice que hay una llave abierta, la cual nadie puede cerrar. Se le abrió a la iglesia con poca fuerza. Eso es lo más poderoso. Eso para... Tenía poca fuerza, pero era fiel en su poca fuerza. Se le da la bendición de una puerta abierta. Eso es para que la gente vea que esto no se trata de los esfuerzos humanos. Tú nunca vas a agradar a Dios por los esfuerzos humanos. ¿Por qué? Porque lo que se nos ha otorgado ha sido por pura gracia. Nada más. Gracia es otorgado, es un regalo. Por más que yo ayune, yo no voy a tener el favor de Dios. Por más que yo ore, no voy a tener el favor de Dios. Eso no funciona así. Se trata de a veces querer abarcar muchas cosas. Es a que Dios nos entregue, ser fieles en eso. Si es poco, pues, dice la Biblia, ser fieles en lo poco. No descuides eso de lo que pueda ser fiel, porque vas a terminar descuidando todo de una vez. Con lo poco que Dios te dé, ser fiel a eso. Y verás que lo demás fluye. Pero si yo no puedo ser ni tan siquiera fiel con eso poco, quiero seguir, voy a caer, voy a fallar. Porque esto trata de gente que a veces piensa que por hacer algo, ¿tú entiendes? Yo, ¿sabes? Tengo derecho. Y déjeme decirle que en el reino de los cielos no funciona así. En la cultura del reino de Dios no funciona así. Jamás tú vas a ganar algo por los méritos de Dios. Ah, no, yo merezco que el Señor me conteste esta petición porque yo ayuné tantos días. Y me la tiene que contestar. Hay creyentes así, yo los he visto, he compartido con ellos. Eso cuando una persona dice así, me la tiene que contestar, eso se ve feo delante del Señor. Y aunque no lo diga directamente, aunque lo sienta, aunque la persona sienta que merece algo, hermano, no merecemos nada. Porque todo fue otorgado por gracia. ¿Y por qué esto se le otorga a la iglesia más débil? Para que la excelencia de Dios sea, del poder sea de Dios y no de los hombres. Para que el hombre no tenga de qué gloriarse y decir, mira, yo me gané esta posición. O yo me gané estar aquí. ¿Tú entiendes? ¿Sabes? Así es la gracia del Señor, nos alcanzó. Dios quiso tener misericordia de nosotros. Aleluya. Y lo que se iba a hacer, ya Cristo lo hizo. Yo tengo que mantenerme en eso. Abrazando eso. Aleluya. Y esa puerta que está abierta para la iglesia es una puerta de trabajo. Es una puerta de misión. La puerta que nosotros tenemos abierta es la puerta de anunciar. Y predicar la palabra. Tenemos una puerta de anunciarla al mundo. Porque a veces tenemos temor de predicarle a las almas. Eso es así. Entonces, que se le llama a esa iglesia la era de la misión. Se le llamaba a ese tiempo, fue la dispensación de la misión. Eso fue después de Lutero, que se fueron extendiendo las iglesias protestantes, que fue una iglesia muy movida. Que surge la protesta, y de esa protesta a la iglesia imperial, que era la iglesia romana, católica romana, pues entonces ahí surge en el siglo XIX una iglesia llamada Misionera Universal, que era la que iba proclamando entonces el verdadero mensaje. Se le llama la iglesia fiel. Para los tiempos de Juan, esa iglesia de Filadelfia, Ignacia Menor, una iglesia de carácter griego que era bastante fiel en sus tiempos y llevaba un mensaje bastante correcto. Pero para el tiempo futuro, esto lo que significa lo que pasó en los siglos XIX, que empezó a revolucionarse después de la Reforma, una misión universal a todo el mundo, proclamando entonces el verdadero evangelio a todo el mundo.
Ese le llamo el fin misionero. O sea, si esa es la puerta abierta, que nosotros, entiendo yo, debemos de recuperar. Y Evelyn dijo algo muy importante, y es algo que yo lo he sentido también. Evelyn dijo que a veces no nos atrevemos, porque hay tantos estigmas que se han construido alrededor de nosotros, que en cierta manera la iglesia se ha atemorizado y no tiene la misma gallardía como antes de anunciar al evangelio. Por el estigma de los locos, y para no vernos quizás muy ridículos, no hacemos esto o no hacemos aquello. Pero déjeme decirle algo, que tenemos que recuperar esa puerta que se nos abrió, porque esa puerta la abrió Dios y el enemigo no la puede cerrar. A lo que ella dijo, yo afirmo eso, y más que antes de empezar todas estas cosas, no es decir, el mal tiempo y todo esto que pasaba, ella bien lo sabe, que yo me encontraba libre para darle tratado a cualquiera, no me importaba quién, en cualquier sitio yo repartía tratado, lo mismo en el hospital, en cualquier sitio, yo repartía tratado a todo el mundo que me encontraba. Y ahora, en estos días, y después que ha venido estas cosas, yo me encuentro tímida y no encuentro, y tengo muchos tratados en casa, y no encuentro cómo repartirlo. Claro. Y entiendo, porque a veces decimos, no, que es que hay que tener sabiduría, que hay que exponer el mensaje con prudencia. Pero hay veces que tenemos tanta prudencia y tanta sabiduría que olvidamos nuestra esencia y nuestra naturaleza, que es la locura de la predicación. Porque el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, sino que agradó a Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Es cierto que a la hora de evangelizar nosotros debemos de ser estratégicos, y estar alineados al tiempo que estamos viviendo para saber cómo nos vamos a introducir. Pero también es cierto de que esto es una tarea que es con urgencia, y que la gente necesita experimentar la locura de la predicación. No sé si nos estamos entendiendo. Pues el último llamado de Jesús a la iglesia es ese, mis hermanos. Es que podamos recuperar esa naturaleza de ser valientes ante estos tiempos que estamos viviendo. Tantas corrientes torcidas, pensamientos torcidos, cosas que les quieren enseñar a nuestros hijos, a esta generación que se está levantando. La iglesia se tiene que nutrir con lo que se está introduciendo, con ese pensamiento que se está introduciendo, porque nosotros debemos de presentar defensa con mansedumbre sobre la fe que nosotros profesamos. Por eso dije al principio que el llamado de urgencia es reafirmar y confirmarnos en la fe. Eso que yo creo, yo tengo que reafirmarlo ante esta sociedad que nos está escuchando, que nos está viendo. ¿Por qué? Porque ya no son quizá las cartas de Pablo, o las de Pedro, o las de Juan. La Biblia establece que vosotros sois cartas abiertas. ¿Qué es una carta? Una epístola. Nosotros somos las epístolas que el mundo quiere leer, que el mundo necesita leer. Nosotros somos esas epístolas. Aleluya. Gloria a Dios. Yo quiero que cuando la gente me mire, cuando la gente mire a la iglesia corporativamente hablando, no lea nada distorsionado, sino que lo que lea sea conforme a la verdad. Aleluya. Porque ¿qué es lo que transforma? ¿Qué es lo que libera? Es la verdad que conocemos. No es la verdad en sí, es la verdad que conocemos. Porque la verdad siempre ha estado y la gente no ha sido libre.
Pero cuando esa verdad yo me acerco a ella y la conozco, entonces soy libre. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por lo tanto, no es la verdad la que te hace libre, sino el conocimiento de esa verdad. Aleluya. Del 14 al 20 para ir cerrando. Alguien que pueda leerlo. Nuestra hermana Elizabeth. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Wow. Para la iglesia de este tiempo, mira lo que dice. He aquí el amén. ¿Qué significa amén? Así sea. Si es así sea, también se puede decir así es. Él es. Él es el que es. Aquí el amén. El testigo fiel. El verdadero. El principio de la creación de Dios. Escuchen lo que está hablando Cristo y está hablando de Cristo. Está hablando Cristo y está hablando de Cristo. ¿Qué te está diciendo? Que Él es el principio de la creación. Eso es para aquellos que piensan que Cristo no tiene deidad o que no hay deidad en Cristo. Cristo es Dios. Él es el principio de toda la creación. Y Él dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y dice algo impresionante: ojalá fuese frío o fuese caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y si te va a vomitar de su boca, quiere decir que Él es la cabeza y tú estás en su cuerpo. Y cuando hay algo en el cuerpo que no pertenece al cuerpo, busca la forma por donde salir. ¿Por qué? Porque es algo que te estorba y el cuerpo se está empezando a defender a sí mismo, a actuar en defensa de sí mismo. Por lo tanto, cuando tú no perteneces al cuerpo, tú enfermas al cuerpo. No voy a hablar de tú porque eso se oye mal. Cuando hay alguien que no pertenece al cuerpo, ese alguien enferma al cuerpo. Enferma al cuerpo. Por eso es que hay mucha gente, o muchas personas, muchos individuos, o muchas criaturas que se introducen encubiertamente dentro de las congregaciones y sigilosamente comienzan a introducir falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsas costumbres que van dañando el curso normal de la iglesia. Y es ahí donde la iglesia debe de estar pendiente corporativamente cómo está funcionando la Grey, cómo estamos funcionando, qué le pasa a este individuo que está operando fuera del diseño, fuera del orden. Esas cosas se atacan porque los apóstoles, cuando veían algo que estaba fuera de lugar, ellos lo trabajaban internamente dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque si dejaban que ese gusano siguiera comiendo y comiendo y comiendo y comiendo, ibas a echar a perder el fruto. Aleluya. Por eso es que la iglesia debe ser una iglesia que discierne. Por eso el don, por eso es que hablo de los dones del Espíritu que son para la edificación de la iglesia. Que hay un don que se llama el don de discernimiento, aleluya, de espíritus. Gloria al Señor, aleluya, que es para eso.
tiene que estar activo dentro de la iglesia para discernir lo que no proviene de la verdad, lo que quiere dañar el cuerpo, porque tarde o temprano va a haber que vomitarlo, va a haber que sacarlo hacia afuera, porque no pertenece. Estuvieron en nosotros, pero no son de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. O sea, la apostasía está tocando la puerta de las iglesias, de la Odisea, de la iglesia de este tiempo. Amén. Aleluya. Y mire, dice, ojalá fuesen fríos, muchachos, o fuesen calientes. O sea que, mira lo que está en la mente del Señor. Mira, el Señor prefiere que haya una persona que sea frío, que se mantenga en el mundo, para tenerlo decir esto muy alto, porque entonces se justifican los del mundo para no entrar a la iglesia. Lo que pasa es que el frío reconoce su condición. Por eso es que él dice, ojalá fuese frío. Pero tú hablas con alguien que va a decirle, ellos reconocen. Quizás por respeto, dice, no, yo no sé que estoy mal, lo primero que te dice. Por eso es que dice, ojalá fuese frío, ojalá reconocieras tu condición de cómo estás. Pero no, quieres aparentar, solamente estás siendo tibio para aparentar. Eso habla de, primero, una de las cosas que más Dios detesta, que es la rebeldía, y habla de la altivez. Cuando somos sumamente orgullosos para aceptar nuestra condición y someternos a un proceso, y ese orgullo nos mata, nos va a llevar a la muerte y a la condenación. Porque aquí lo que hay es condenación. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa es la palabra que le da a la iglesia. O sea que también le está diciendo que aunque eres tibio, yo estoy tocando la puerta. Muchas enseñanzas dicen que en esa porción está diciendo la condición tuya, estoy afuera. Okay. Si estoy tocando la puerta, porque tal es tu condición que me tienes. Que está afuera, pero que le está dando eso también la oportunidad. Y eso es terrible. De, mire, si tú me abres, yo estoy dispuesto. Porque Dios siempre está dispuesto, Cristo siempre está dispuesto para perdonarnos, para recibirnos, para restaurarnos. Él siempre está dispuesto. Y es algo que necesitan entender esta generación en la que estamos viviendo. Que ya el tiempo se está acotando y que luego no es más breve. Que el tiempo aceptable es ahora. Amén. Así que esta es la palabra del Señor. Yo sé que ha sido de mucha edificación esta palabra. Esta es una palabra que nos encara, nos confronta y nos da un motivo para nosotros servirle a Dios de corazón y mantenernos fiel al llamado. Aleluya. Padre, gracias, Señor, por esta maravillosa oportunidad. No somos nada, Señor, sin ti, Señor amado. Gracias, Señor. Nos humillo ante ti, Señor, nos humillamos ante ti, Señor amado. Reconociendo que somos polvo, Señor amado. Y que necesitamos, Señor, volver al diseño. Espíritu Santo de Dios, Señor, yo te pido por la iglesia de este tiempo, Señor amado. Por tu amada iglesia. Yo te ruego, Señor, que tú le cerques con un cerco como de fuego, Señor amado. Y que tú nos permitas serte fiel hasta la muerte, amado Dios. Que tú despiertes el fuego de la pasión
el fuego del don de Dios, Señor, que arda en lo profundo de nuestros corazones, Señor amado. Que podamos alcanzar una pasión por la palabra, una pasión por tu obra, una pasión por las almas, Señor amado. Una pasión por este mensaje, Señor verdadero. Yo te pido, Señor amado, que a través de esta enseñanza, Señor, muchas vidas de las que nos están viendo, Señor, puedan ser transformadas, Señor amado, porque quien transforma eres tú y tu palabra, Señor amado. Gracias, Señor, porque tú sigues haciéndonos crecer en cada escuela bíblica, Señor amado, con cada maestro, con cada recurso, Señor, que tú levantas cada día, Señor amado. Tú sigues edificando la iglesia, Señor amado, y afirmándola, Señor, para el último tiempo, Señor amado. Yo te pido, Señor, todas estas cosas en el nombre de Jesús, y te doy gracias, Padre, por todo. Amén y amén. Así que hasta aquí esta parte, y como siempre, muchas gracias por su atención. Amén. Señor les bendiga. Amén. Señor les bendiga más. Amén. Bendiga a nuestro hermano Melquisedec, cada uno de los maestros. Yo hablaba a la pastora hace un tiempo atrás de lo que leí, ¿verdad? Ella tiene el libro ahora, lo compró, el último de Novajo, y ella va a experimentar esta enseñanza. El árbol más grande del mundo, que es la secuoya, que saben, la Toyota secuoya es un árbol, es el árbol más alto y más ancho. Tal así que en el Parque Nacional los carros pueden pasar debajo del tronco, es decir, ancho. Pero aún así de fuerte como se ve, se pudren y se caen. Y la gente dice, ¿cómo es posible? Y es porque el daño no se ve de afuera, el daño ocurre en las raíces. Los gusanos y las hormigas se van comiendo el árbol poco a poco en su raíz. Y aunque se ve grande y fuerte, de momento cae. Y la gente dice, ¿qué pasó? Y es que sus raíces estaban siendo comidas por gusanos. ¿Verdad? Así que estábamos hablando de la iglesia que aparentaba, pero no era. Este árbol, aunque aparenta y es sumamente grande y fuerte, y lo que lo hace fuerte es que son muchos troncos unidos. Cuando usted estudia este árbol, es que muchos troncos hacen que sea un tronco grande. No es un solo tronco, son muchos. Pero su raíz, si no tienen cuidado, los gusanos se la van. Y ese árbol grande y fuerte se cae, y en su raíz después se nota que unos gusanos se comieron la raíz. Sí, es verdad, eso es algo sumamente poderoso. Cuando la pastora sigue leyendo ese libro, muy edificante, yo leí eso y dije, wow, enseñanza para nosotros como iglesia, en nuestra vida espiritual, que tengamos cuidado con lo que poco a poco pueda ir, ¿verdad?, haciéndonos descuidar nuestra vida espiritual. Así que debo pedir con humildad que estemos de pie para así ser despedidos. Así vamos a orar con nuestro hermano Rubén Casilla, en la cita médica. Oramos unidos. Padre de la gloria, gracias, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia, porque cada día tu palabra nos vas mostrando, Señor, cuán grande es tu amor hacia nosotros como iglesia. Hermano, Toda la gloria. perdone que le interrumpo. Ore mucho por él, porque mañana va a San Juan a chequearse ese marcapaso, esperando que no lo vayan a dejar o que le den una mala noticia cuestión a ese marcapaso que se va a chequear mañana. Vamos a orar por él. Señor, te damos la gloria y la honra porque solo tú la mereces, Señor. Para tu cielo, Señor, Rubén, que mañana tiene esa cita. Es tu mano poderosa sobre él y guárdalo. Solo tú eres Dios y puedes hacerlo porque para ti nada es imposible. Guarda a cada uno de mis hermanos, Señor, y cerca que puedan llegar bien a su destino y sus hogares. En el nombre de Jesús, que vamos aquí creyéndolo por fe. Amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti